para la cual tú nos la envías, que es la de edificar nuestras vidas. Limpia nuestras mentes, quita todo pensamiento negativo, Señor, para que tu palabra haya cabida en nosotros y pueda ser comprendida. Limpia los aires, Señor, en este lugar, que todo aquello que es contrario, Señor, a tu presencia, a tu palabra, sea echado fuera, Señor, de este lugar. En el nombre precioso de Jesús, toma control de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, de mis labios, para que solo proclamen tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, amén. Dicen amén, hermanos. Amén, amén. Como que ese amén no me convence. Así que los que pueden decir amén, amén. Dicen amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, los que tienen don de sentarse. Eso es fe. Y esta mañana voy a invitarle a que leamos una porción que es muy conocida por todo el pueblo cristiano. Así que le voy a pedir que me acompañe a la epístola o carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 2. Es la carta a los hebreos, no a los ebrios. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando lo encuentren, digan un fuerte amén. Amén. Dije fuerte. Aleluya. Gloria a Dios, Iris Orellana, que el Señor le bendiga. Aleluya. Hermana Maribel, reportándose, gloria al Señor. A ver quién más está por ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Todavía estoy esperando que digan un fuerte amén. Amén. Oh. Aleluya. Vamos a leer la epístola, o de la epístola a los Hebreos. Le dije una porción conocida, capítulo 2, verso 1. Leemos la escritura con toda reverencia, hermanos. Y dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hombre, grito yo más fuerte que todos ustedes. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo que ya estoy en la cuarta edad, dicen algunos. Aleluya. Esta mañana voy a ser breve, Hoy se corren las 500 millas. No se importa a nosotros las 500 millas. Nosotros estamos corriendo la carrera de la fe. Gloria a Dios. Amén. Así que esta mañana tenemos una porción muy interesante, una porción que es muy conocida. Es una porción, hermanos, que nos exhorta a no descuidar nuestras vidas espirituales. Una porción que nos exhorta a no descuidar, como dice el verso 3, esa salvación tan grande que hemos recibido. Esto es importante, hermanos, porque estamos viviendo tiempos finales, tiempos de apostasía, tiempos
tiempos donde vemos nosotros cómo la gente deserta de las iglesias. Mira que hoy con esto de la pandemia ha sido una buena excusa para muchas personas para alejarse de la iglesia. Muchas personas no se congregan porque, ¿por qué? Por el COVID-19, dicen ellos. Y yo lo he dicho ya en otras ocasiones que está bien que se cuiden. Miren, cada uno de ustedes con su mascarilla puesta. Yo no me la pongo porque me molesta mucho para hablar. Además estoy lejos de ustedes. Pero es una manera de cuidarse y qué bueno, ¿verdad? Y se lavan las manos y se bañan, sí, ¿verdad? Sí. Está bien, hay que cuidarse. Y entonces hay personas que dicen, no, es que no voy a la iglesia porque me puedo contagiar del virus. Como si aquí hubiera alguien contagiado. Aquí estamos contagiados, pero de gozo. Gloria a Dios, amén. Estamos contagiados de ese gozo que viene de lo alto. Aleluya. Sí. Pero digo, está bien que se cuiden. En lo que no está bien es que solo se cuidan para venir a la iglesia. O sea, no vienen a la iglesia por eso. Porque ahí andan en la calle todos los días. Y van al trabajo, y van a la tienda, y van a aquí, y van a allá. Solo para venir aquí. Como si el virus estuviera en la iglesia. Bendito. Aquí pueden haber otros tipos de virus. Santo. De apatía, de negligencia, de todo eso. Pero de COVID no hay. Poderoso. El más propenso a adquirirlo es su servidor, porque dijeron que ya de viejitos eran los que... Pero yo aquí estoy, pues sí. Gloria a Dios. Entonces como que no se vale eso, ¿no? Pero digo, ha servido como excusa para dejar de congregarse. Y el problema es que un día van a tener que rendir cuentas. Amén. Así que el escritor a los Hebreos nos exhorta a que no descuidemos nuestras vidas espirituales, a que no descuidemos esa salvación tan grande. Y a mí me llama la atención sobremanera el hecho que el escritor en esta carta le llama una salvación grande. Y entonces a mí me vino la pregunta, no sé usted, pero a mí me vino la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué es grande la salvación? ¿Por qué es grande la salvación que Cristo le ofrece al pecador? Y entonces meditando y buscando la respuesta a la interrogante, encontramos que sí, esta salvación es grande, porque grande también es el pecado del hombre. Santo. La salvación es grande porque grande es nuestro pecado. La salvación es grande porque también grande es la condena que espera al pecador que no se arrepiente de su maldad, de su pecado, de su iniquidad. Porque esta misma Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. De manera que por ser tan grande nuestro pecado y tan grande nuestro castigo eterno, había la necesidad de que nos salvara un Salvador grande. Aleluya. Gloria a Dios. Y ese Salvador grande es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Aleluya. Amén. Amén. A Él sea la gloria. Amén. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, en el capítulo 2 de su carta, él dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es que Él es grande. Amén. 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 Él es grande. Amén. Alabémosle porque Él es grande. Dios. Sí. Así que para hacer posible esta salvación, hubo la necesidad de que el Santo Hijo de Dios, el unigénito de Dios, realizara
en la cruz del Calvario un sacrificio, un cruento y grande sacrificio. Aleluya. Ahora Dios nos ofrece, amados, esta salvación tan grande a todos los hombres. Y les pide que no sea, o nos pide que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que recibamos por la fe en Cristo Jesús la oferta de salvación. Gloria a Dios. Por lo tanto, no debemos nosotros descuidar una salvación tan grande. Porque el escritor a los hebreos aquí dice que corremos el riesgo de deslizarnos. Ya esto lo hemos explicado anteriormente. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, el verso 1, es necesario, oiga, esta es una necesidad, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y llama la atención, hermanos, la conexión que hace el escritor de este verso 1 del capítulo 2 con lo que dijo en el capítulo 1, donde el escritor dice que Dios ha hablado muchas veces, ha hablado de muchas maneras. En el tiempo antiguo, dice, lo hizo por medio de los profetas. Dios hablaba al pueblo, Dios hablaba por medio de los profetas. Aleluya. Pero en estos últimos tiempos, dice la Escritura aquí, que nos ha hablado por el Hijo. Amén. Gloria a Dios. En el tiempo antiguo habló por medio de los profetas. Ahora ha hablado por medio del Hijo, que es el Verbo de Dios. Gloria a Dios. Ahora el Señor, ahora Dios nos habla por medio de su palabra. Aleluya. Y es por esa razón que aquí comienza diciendo que es necesario que pongamos más empeño, que pongamos más diligencia en atender las cosas que hemos oído. Aleluya. O sea que en el verso 1 nos dice que hay algo que tenemos que hacer con diligencia. Y en el verso 3 nos está diciendo que hay algo que trae consecuencias si se hace con negligencia. Bendito Dios. Es decir que esto es algo donde debe de haber de parte de cada uno de nosotros un mayor empeño. Es necesario, es absolutamente necesario. Eso es lo que está planteando el escritor a los hebreos aquí. Porque luego pregunta, luego hace una pregunta y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje tan importante? Un mensaje que viene de alguien como Él, que viene de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. El mensaje viene de parte de Él, viene de parte de el amo total y absoluto de todo. Gloria a Dios. Porque el mensaje que nosotros presentamos es el mensaje que viene de parte del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y Amén. por ello el escritor describe al Señor, lo describe como el ser más glorioso, como el ser majestuoso, porque Él es glorioso. Amén. Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es digno de todo loor, Él es Rey de gloria, Amén. Él es Rey de gloria, Amén. es Dios eterno. Y por ello el escritor a los hebreos, hermanos, como si estuviera preguntándonos, dice, lo voy a parafrasear. Y tú, sabiendo que Él es glorioso, sabiendo que Él es majestuoso, sabiendo que Él tiene el poder para dar vida y también para quitarla, sabiendo que Él puede destruir el cuerpo y alma en el infierno, pregunta,
y tú no le piensas hacer caso. Bendice a Dios. O sea, sabiendo todo eso de Él, que Él es firme en su palabra, firme en sus decretos, tú piensas que te puedes escapar. Tú piensas que te puedes salir con la tuya. Aleluya. Tú estás mal de la cabeza, muchacho. Diría el escritor de los Hebreos. ¿Cómo pretendes que puedes descuidar lo que has escuchado, que no es otra cosa que la palabra de Dios? El Evangelio de Jesucristo, que es el mensaje principal de Dios para la humanidad. ¿Y tú crees que puedes ignorarlo y salir bien librado? No, güey, dice el escritor. No, muchacho, no. Hay un peligro latente si tú no eres diligente, si tú no pones atención al mensaje. ¿Cuántos mensajes, iglesia? Mensajes, sermones, prédicas, como le queramos llamar. ¿Cuántos hemos escuchado durante el tiempo que llevamos en la vida cristiana? ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted? Pensemos por un momento. ¿Cuántos mensajes? El año tiene 365 días, ¿verdad? Tiene 52 semanas. Y en cada semana escuchamos mínimo 3. ¿Cuántos años lleva usted en la vida cristiana? O sea, ¿cuántos mensajes hemos escuchado? Pensemos a cuántos de esos mensajes hemos obedecido. Y pensemos cuáles son los resultados obtenidos de los mensajes que hemos escuchado. ¿Cuál ha sido la transformación? Porque cuando yo leo lo que el escritor dice que debemos atender con diligencia, yo pienso en una cosa. Pienso en que no hay nada más triste para un predicador. No hay nada más triste que estar, hermanos, semana tras semana, semana tras semana, predicando la palabra, confrontando al pueblo, exponiéndonos a la verdad de la palabra de Dios, y sin embargo, ver al pueblo semana tras semana, semana tras semana en la misma condición. Pareciera que esta palabra, no quiero ver para allá, pareciera que esta palabra que más adelante dice el escritor que es viva y que es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, no puede penetrar el corazón de algunas personas. Wow. ¡Qué silencio! No puede penetrar el corazón de algunas personas. No hay transformación, pero es porque no estamos siendo diligentes en atender la palabra que se nos es predicada. Y entonces eso es peligroso. Tanto así que el escritor de esta carta deja colgada en el aire una pregunta. Y dice en el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y no es que el escritor esté amenazando, no. Él simplemente está haciendo una pregunta que está dirigida. Fíjense que la pregunta está dirigida tanto a aquellos que somos cristianos como también a los que no lo son. Porque a aquella persona que no es cristiana, la pregunta es: ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo vas a escapar? ¿A qué parte del universo te piensas ir para escapar de Dios? Si no hay lugar. Aleluya. No hay lugar. Donde quiera que vayamos, ahí está Dios. Lo dice el salmista. Dios, es más, nosotros dice que estamos dentro de Dios, imagínense. El universo está dentro de Dios mismo. Entonces el escritor dice: a ver, dime, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde te piensas esconder? ¿Cómo puedes escapar
¿Por qué intentar? Especialmente cuando el propósito de Dios, hermano, no es hacernos mal, sino todo lo contrario, bendecir nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puedes encontrar salvación a través de cualquier otro medio, de cualquier otra ruta, si no está involucrado aquel que... Entonces, al inconverso, la pregunta es esa: ¿a dónde piensas ir? ¿Cómo piensas escapar? Pero el cristiano nos está diciendo que no es suficiente que conozcamos a Jesucristo. No es suficiente solo eso. Podemos perder tanto, incluso conociendo, a menos que haya un caminar con Él día a día. Aleluya. Porque a eso hemos sido llamados. Amén. El cristianismo es eso, es ir en pos de Cristo. Ser discípulo es ir en pos de Cristo, es siguiendo a Cristo. El llamado del Señor es: ven, sígueme. Aleluya. Sígueme, sígueme. Eso es el llamado. Es un caminar día a día con Él. Porque si no lo hacemos, entonces, hermano, las consecuencias vendrán. Vamos a perder paz, libertad, gozo. Amén. ¿He visto a esa gente que se aparta? Vienen todos amargados. Uno se los encuentra y ya ni los saluda, se esconde. Y no solamente vamos a perder eso, sino que también somos sujetos a tentaciones, a frustraciones, a desconciertos, a confusiones, a esterilidad sin Él. Porque sin Él no podemos dar frutos, no podemos hacer nada. Bendito Jesús. Y entonces, si no seguimos como cristianos, si no crecemos, surge, hermano, una seria pregunta. Si es que realmente hemos comenzado nosotros la vida cristiana, o si solamente nos estamos autoengañando, si estamos únicamente cumpliendo con normas religiosas, pero sin ningún cambio, sin ninguna transformación en el corazón. Así que el escritor deja la pregunta, ya dije, colgada ahí en el aire, persistente, inevitable, y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bendito. Obviamente tenemos que ser diligentes. Sí, amén. Tenemos que ser diligentes. Aleluya. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que poner mucho interés, mucho esmero, mucha eficacia en la realización de un trabajo, en el cumplimiento de una obligación que tenemos. Dios. Porque si no actuamos diligentemente, nos podemos deslizar. Santo. Ese es el peligro. Nos podemos deslizar. Y yo recuerdo que explicábamos lo que esto significa. La palabra deslizar viene del griego paraloumeo, que indica, hermanos, la idea de un barco que ha levado sus anclas y que está en el mar expuesto a ser llevado lentamente por las olas y por el viento. A ese tipo de acción es la que se refiere el escritor a los hebreos. Es lo que puede sucederle al creyente cuando no es diligente en poner atención a la palabra que escucha. Aleluya. En ese contexto, la palabra deslizar quiere decir literalmente dejarse llevar por la corriente. Ese es el peligro. Porque no es una caída de súbito, de golpe, sino que es gradual, es poco a poco. ¿Qué es lo que le ha pasado a muchas personas? Y yo siempre lo he señalado así.
personas que se han alejado lentamente, han dejado de congregarse. Primero no vinieron un miércoles al estudio, y como no vinieron miércoles y no pasó nada, ahí voy al sábado. Y el sábado hubo otra cosa que hacer, porque siempre hay que hacer, ¿verdad? Y entonces el sábado, ay, no pude ir. Ahí voy el domingo. Y el domingo le llamó la comadre, y comadre, pues, venga, y entonces, ahí voy el otro miércoles. Pero el otro miércoles el diablo le metió cansancio después del trabajo. Ay, qué cansancio, qué flojería la iglesia. Le da flojería la iglesia. Y entonces se quedó, y ahí voy el sábado, y así sucesivamente se va deslizando. Y cuando viene a darse cuenta, ese barco está ya en alta mar. Y cuando uno está lejos, ¿cómo cuesta regresar? Ese es el peligro. Cuando uno está lejos, ¿cómo cuesta regresar? Fíjense que 3 meses que estuvimos, que el local estuvo cerrado, ¿verdad? Ya la gente cuando venimos el primer día, uno se sentía como nuevo en esto. ¿Sí? ¿O será que solo yo me entiendo? 3 meses, ¿y qué? Teníamos las prédicas desde la casa. Pero cuesta. Entonces, ese es el peligro que hay cuando uno comienza a descuidar la vida espiritual. Que uno va gradualmente, se va alejando, se va así deslizando poco a poco. Se va yendo. La corriente se lo va llevando. Y se lo va llevando. Y cuando viene a darse cuenta está lejos. Y le echa la culpa al pastor. Les pasa, no sé si se acuerdan, de aquel pescador que les platiqué un día. ¿Sí? Allá en las cataratas del Niágara. Y el hombre estaba en su pequeño bote, arriba, lejos, kilómetros arriba de la catarata. ¿Sí? Estaba pescando, pero no pescaba nada. Así que dejó puesto el anzuelo y se acostó a dormir en su lancha. Así como algunos que yo conozco. Se acostó a dormir allí en la lancha. Porque cuando no estás en actividad te da sueño. ¿Sí? Por eso es de que cuando uno está reunido así, uno tiene que estar, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor, amén. Porque si no se duermen ahí. No se duermen, están viendo para adentro nada más. Así que ese hombre, mire, hasta una colchoneta llevaba ahí, ya iba preparado. Si aquí no traen la almohada, pues. Así que como no pescaba nada, se acostó a dormir la siesta. Y mientras él dormía tranquilamente, aquel bote, por la acción, por el movimiento del agua, comenzó. Pequeñas olas que golpeaban la pequeña embarcación. Y entonces aquel bote se fue alejando de la tierra, de la orilla, se fue apartando y fue entrando a la corriente del agua. Y mientras la fuerza del agua, hermanos, crecía, aquel bote iba flotando río abajo hacia la caída de la cascada. El hombre dormido tranquilamente. Ese es el peligro de dormirse, hermanos. Peligroso dormirse. Y había gente que estaba más por allá en la orilla y al ver el bote que iba, le gritaban al hombre, así como el predicador que les está gritando para que no se duerma. Bendito, aleluya. Y le gritaban a aquel hombre que iba hacia la caída
caída de la catarata. Y habían avisos ahí. Prohibido pescar en este lugar, prohibido meterse en este lugar porque la corriente ya es fuerte. Cuando aquel hombre vino, cuando despertó y se dio cuenta de la situación en la que estaba, que iba hacia la caída de la cascada, hermanos, ya fue demasiado tarde. Aquel hombre perdió su vida por dormirse cuando debía haber estado velando. Perdió su vida por haberse quedado dormido, por haberse dejado llevar por aquella corriente. Y digo, esto es lo que le está sucediendo a muchos creyentes, no en esta iglesia, ¿verdad? Pero es lo mismo que le está pasando a mucha gente el día de hoy, que se quedan como se quedó aquel pescador, despreocupado. Así hay mucha gente el día de hoy, están relajados, están descansando, están en sus casas tranquilos. Es que el COVID, cuando son tiempos finales, cuando son tiempos, dice la Biblia, que tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar sobrios, vigilando, porque el enemigo de nuestras almas, como león rugiente, dice que anda alrededor, buscando a quien devorar, y a los que se va a comer primero es a los dormilones. Sí. Entonces debemos de estar vigilantes. Es el llamado que hace el escritor, porque la salvación, hermano, no es simplemente un lugar donde podemos nosotros, o la iglesia tampoco es un lugar donde uno tiene que llegar a descansar, a pasarla en pasividad. No, hermano, la salvación, la vida cristiana es un caminar. Es un camino en el cual nosotros tenemos que ir siempre hacia adelante, en avanzada, no quedarnos estancados. Esto es de ir hacia adelante, con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Pero siempre hacia adelante, porque ninguno, dijo el Señor, que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Aleluya. Tenemos, dice Pablo, que correr la carrera de la fe. Amén. Y la carrera se corre, valga la redundancia, la carrera se corre corriendo. Amén. Sí, porque me entienden. Pues sí, por eso es carrera. Entonces tenemos nosotros que avanzar. Así que la primera advertencia, hermanos, que encontramos aquí es a no descuidar nuestra vida espiritual. Aleluya. Que lo que hemos logrado ya, el nivel a donde hemos llegado, no descender de ahí, sino que al contrario, ir hacia adelante, ir hacia arriba. Amén. Gloria a Dios. A no descuidar nuestra salvación. Debemos ser diligentes. Porque ya dijimos, esto no es un lugar de descanso, esto no es para estar tranquilos sin hacer nada, no, la vida espiritual, hermano, tenemos que caminarla, tenemos que correrla con esmero, con entrega, con dedicación. Pablo lo presenta como una competencia donde uno corre, pero corre con el deseo de alcanzar, hermano, de ganarla. Aquí no se trata de, como dicen en el mundo, que lo importante es competir aunque no ganen. No, hombre, aquí no. No, aquí estamos para ganar. De hecho, ya somos más que vencedores. Pero también hay un peligro. Entonces, la primera advertencia es esa. No descuidemos, hermano, nuestra vida espiritual. Cuando nos sintamos así, medio flojos o flojos enteros, que no queremos seguir, es cuando más ganas tenemos que echarle a esto. ¿Sí? Aleluya. A mí me enseñaron hace años, 1988, todavía recuerdo. No perdonen ustedes. Pues sí, en 1988 me lo enseñaron. Ya estoy viejo, lo sé. Pero me enseñaron, y decía el pastor, cuando usted no tenga ganas de venir a la iglesia, es cuando más temprano tiene que venirse. ¿Sí? No se quede, porque si se queda, le va a entrar esa flojera.
Y hay justa razón. Ya lo expliqué. El segundo punto es que tenemos que recibir, hermanos, la palabra de Dios. Tenemos que recibirla con fe. Vea lo que dice Hebreos 4:2. Para que no nos vaya a pasar esto, ahí adelantito, capítulo 4. Porque también a nosotros, esto es a usted y a mí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Acá en los hebreos. Pero no les aprovechó, oiga, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjense que el escritor aquí nos está diciendo que los israelitas, ellos oyeron la palabra. Les llegó la palabra, Dios envió palabra. Pero dice que no les sirvió de nada, no les aprovechó, porque no la recibieron con fe. Y usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando uno escucha la palabra de Dios, hermano, uno tiene que tomarla, recibirla con fe. Saber que es Dios el que nos está hablando a través de ella. Amén. Y recibirla de esa manera. Así como aquella gente en Berea, que cuando Pablo les predicaba, dice que ellos recibían la palabra con toda solicitud. Así dice en el libro de los Hechos. Esa gente recibía la palabra con toda solicitud, con esmero. Y no solo la recibían, sino que después de que Pablo terminaba su exposición de la palabra, ellos iban a consultarla. Aleluya. Usted tiene una ventaja mucho mayor que la que tenían los hermanos de Berea. Gloria a Dios. Usted no tiene que esperar ir a la casa a consultar la palabra porque usted la tiene. Bendito. Ellos no tenían un libro como este. Aleluya. La palabra en aquel entonces estaba escrita en rollos. Imaginen andar llevando el montón de rollos. No. Pero ellos después iban a consultar la palabra que habían recibido, que habían escuchado, a ver si eran así las cosas como Pablo se las había explicado. Eso muestra la diligencia que había en ellos por la palabra de Dios. Y la recibían con fe. Con fe. Y es la manera en la que nosotros también debemos de recibir la palabra de Dios. Debemos de recibirla, hermano, con toda la pasión del corazón, porque es palabra de Dios. Y esa misma palabra, hermano, dice la Biblia que debe de abundar en nosotros. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Colosenses en el capítulo 3 y en el verso 16, Pablo dice que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, dice, more en abundancia en vosotros. Es decir, que tiene que haber en nosotros la palabra de Dios. Pero para que haya la palabra de Dios, tenemos nosotros que ser diligentes, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Bonito fuera que la vendieran en pastillas en el CVS, ¿verdad? Ir a comprar un jarabe de Jeremías. Sí. Un bote así grandote de pastillas de Isaías, porque es grande. Imagínense el Salmo 150 en pastillas. Pero no es así. Hay que leerla, hay que esforzarse. Porque fíjense que cuando nuestra actitud es así, entonces se nos hace fácil obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay la disposición de someterse a su voluntad. Así que no basta, como dice la Escritura, no basta solamente oírla,
tenemos que obedecerla, tenemos que practicarla. Aleluya. Porque la misma Biblia nos dice, hermanos, que hay una terrible retribución a la desobediencia. Por eso Santiago, en el capítulo 1 y verso 22 de su carta, dice Santiago que debemos de ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Aleluya. Tenemos que ser hacedores. Vuelve a ver a su vecino. Metámonos en problemas. Vuelve a ver a su vecino y dígale, hermano, tienes que ser hacedor de la palabra. Pastor tiene que ser hacedor de la palabra. Usted tiene que ser hacedor de la palabra. Así que el otro domingo traiga así un invitado. ¿Va a creer? En el tiempo antiguo, aquellos que desobedecieron, hermanos, la ley de Moisés, esas personas tuvieron que pagar un alto precio. Entonces, si los que desobedecieron en el Antiguo Testamento, dice la Escritura aquí, que recibieron su justo castigo, la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos esa salvación eterna que nos ha dado Jesucristo? Ese es el punto. ¿Cómo vamos a escapar si nosotros despreciamos esa salvación? Y cuando decimos despreciamos la salvación, es que estamos despreciando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento nos testifica que el rechazo a la gracia de Dios trajo juicio sobre aquellas personas. Rechazar, hermanos, la palabra de Dios trae juicio. Si no, vea lo que sucedió en el tiempo de Noé. Dios le dio una palabra a Noé. Le dijo a Noé, yo voy a destruir este mundo, esta humanidad. Yo la voy a destruir por el pecado. Así que mira, fabrícate un arca de madera de gofer. Y le dio las medidas, los diseños, le dijo, mira, la vas a impermeabilizar, eso es calafatear, la vas a impermeabilizar por dentro y por fuera, y vas a meter animales, y vas a meter tu familia. Y Noé estuvo predicándole a la gente que el juicio de Dios iba a caer sobre la tierra. Así como el día de hoy los predicadores estamos anunciando que viene un juicio de Dios terrible. Terrible sobre esta tierra. Esto del COVID-19 no es nada comparado con lo que viene más adelante. Será terrible, terrible. Va a llegar un momento que dice la Biblia que a los hombres le van a salir úlceras en el cuerpo, es decir, llagas en todo el cuerpo. Vienen juicios terribles y eso es lo que nosotros anunciamos para que la gente se salve de esos juicios terribles que van a venir sobre esta humanidad. Y como en los días de Noé, la gente sigue en sus fiestas, casándose y dándose en casamiento. Y dice la Biblia que siguen comiendo y bebiendo, ignorando la palabra de Dios. Pues les acontecerá lo mismo que aconteció en la época de Noé. Vendrá la muerte sobre ellos. Como respuesta divina a la rebelión del hombre. Y no solo en el tiempo de Noé. En los días de Lot, usted conoce también la historia, los habitantes de Sodoma y Gomorra, esas personas perecieron ya no en un diluvio de agua, sino de fuego. Por su rebelión contra Dios. Entonces nosotros, ¿cómo pretendemos que vamos a escapar si descuidamos un mensaje con una salvación tan grande? Porque si la palabra, dice el verso 2, porque si la palabra dicha por los ángeles, y ahí se refiere a la enseñanza de aquellos ángeles como mensajeros de Dios que habían traído la ley de Moisés. Vea lo que dice Gálatas capítulo 3
Gálatas capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Por eso dice que si la palabra dicha por los ángeles. Hay un tema dominante, hermanos, en esta carta a los hebreos, y es que Cristo es infinitamente mucho mayor que todos los otros medios propuestos para llegar a Dios. Aleluya. La fe que antes tenían era buena, les dice el escritor, pero debe de ponerse la fe en Cristo Jesús. Porque solamente en Él es que el hombre puede alcanzar la salvación. Así como Cristo es superior a los ángeles, su mensaje también es mucho más importante que el de ellos. Eso es lo que está planteando el escritor. Y aquí también nos dice qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede suceder si nos descuidamos, si nos habla del peligro, hermano, de la imperceptibilidad de la apostasía del corazón. Como ya dije, es algo que sucede lentamente, poco a poco. Hermano, casi no se percibe. Es así. Te va deslizando despacio, como el dormilón ese del que hablé hace un momento. No se percibe. Pregúntale a los que ya no vienen, ni cuenta si han dado, qué lejos están, porque no se percibe. ¿Cuál es el peligro? Es que no están escuchando la palabra de Dios. ¿Cuál es el peligro? De que también estemos años y años en la congregación. ¿Cuál es el peligro de estar lee la Biblia, escuchando sermón tras sermón, estudio tras estudio? Pues déjeme decirle que si no estamos oyendo a Cristo en su palabra y si no estamos obedeciendo a Cristo en su palabra, nuestras almas, hermanos, se están despegando de Él. Nos estamos alejando de Él y separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Ese es el peligro. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y yo no les estoy compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Es Jesús el que nos habla a través de su palabra. Y si Jesús nos habla a nosotros a través de su palabra, vuelve la pregunta, ¿cómo escaparemos si nos descuidamos? ¿Cómo escaparemos si nos descuidamos? Si el Señor nos está, hable y nosotros no ponemos atención. Santo. Vamos a perder el rumbo. Vamos a ser como un barco que está perdido, que no tiene brújula. O se le averió la brújula. O yo no sé si tienen GPS. Tengo años de no montarme en un barco. Cuando yo me montaba tenía brújula. Imagínense un barco con la brújula dañada, creyendo que va para el norte y va para el este. Así hay muchos que tienen dañada la brújula espiritual y no saben ni para dónde van. Se han apartado de la vida de fe. Ya no viven en confianza en Cristo. Ya no anhelan el alimento espiritual. Porque se han ido deslizando poco a poco. Cuando nosotros tenemos que ser como... A mí me gusta la posición de Moisés. Allá en Éxodo capítulo 33, Moisés le dice al Señor, si tú no vas con nosotros, yo de aquí no me muevo, hermano. Si tú no vas con nosotros, le decía Moisés a Dios, yo de aquí, no, güey, yo de aquí no me muevo.
Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saquen de aquí. Qué lindo que así fuéramos nosotros. Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. No para venir a la iglesia, no, eso es para ir a otro lugar. Sí. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Porque el descuido, hermanos, lo que puede traer es eso. Que nos apartemos del Señor. Y como es un alejamiento imperceptible del alma. Por eso es de que el Señor le hace un reclamo a una iglesia. Una iglesia que había trabajado, que se mostraba diligente, que hacía muchas cosas, pero habían descuidado una parte. Habían perdido el primer amor. Y se lo dijo el Señor. Que el problema de ellos era ese. Has perdido tu primer amor. ¿No será que algunos de nosotros habremos perdido el primer amor? Porque para mucha gente el primer amor es cosa del pasado. Es que eso fue cuando me convertí. Y lo vemos como algo natural. No sé, a todo el mundo le pasa. Y nos conformamos. Y seguimos hacia adelante deslizándonos, apartándonos. Y el deslizarse comienza en privado. El deslizarse comienza en el alma. Porque nadie lo sabe. Es entre usted y Dios. Y ocurre hasta en la oración misma. Porque podemos estar orando, pero el Espíritu no está en la oración que estamos haciendo. Podemos estar leyendo la Biblia o no leerla, ya nos da lo mismo. O qué decir, hermanos, de congregarnos. ¿Verdad que cada vez es más fácil saltarse en los cultos? ¡Qué silencio! Hay gente que no viene y ni siquiera avisa. No avisa. Nomás no llega. En aquellos tiempos, 1988, a mí me enseñaron que cuando uno no iba a ir, uno le avisaba al pastor. Yo caminaba 3 cuadras donde había un teléfono público para llamar a la iglesia, para decir al pastor, no voy a llegar, porque yo era servidor de la iglesia. Gracias a Dios, después a los 6 meses de convertido me bautizaron domingo y ya la siguiente semana ya estaba sirviendo. Y no he parado hasta el día de hoy. Pero yo le llamaba al pastor. Y había veces que el teléfono público no servía. Y me iba a buscar otro. Porque me habían enseñado que como yo era oveja, y yo soy oveja, las ovejas se sujetan al pastor, dice la Biblia. Entonces yo iba y le avisaba al pastor. Pastor, fíjese que no voy a llegar por estas y estas razones. Y le decía el por qué. Que yo le voy a decir a ese viejo que por qué no voy a llegar. Le puedo decir que no voy a llegar, dice la gente hoy en día. Pero el por qué no tengo por qué. Allá usted. Pero el punto es ese. Que es imperceptible, así va sucediendo. Y ya no vino un domingo y no avisó. Y como el pastor no me dijo nada, porque yo no le puedo decir nada. Entonces no voy el otro y tampoco le aviso. Y no voy el otro y tampoco le aviso. Y ahí se va deslizando. Se va deslizando. Entonces, como al fin de cuentas ya todo es costumbre, ya todo es hábito, ya todo es preferencia. Pero todo ocurre poco a poco. Las olas no tienen que ser grandes, no tienen que ser gigantescas. No. Es la corriente del río la que suavemente, apaciblemente te comienza a llevar. Y te mueve el bote así bien bonito para que te duermas.
Cuando esté en un botecito de eso, ¿verdad? Sí. Y comienza a moverlo, el vaivén, ¿verdad? Ay, y la brisa, porque el diablo hasta le sopla. Y siente la brisa fresca, y no, qué rico a dormir, se ha dicho. Y ahí te va llevando, arrurro mi niño, arrurro ya, duérmete, hermanito. Por eso dice la Biblia. Es para que despierte, hombre. Por eso dice la Escritura. Es necesario que con más diligencia atendamos la palabra que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aleluya. Porque el peligro es real. Y si no tomamos en serio las advertencias de la palabra de Dios, y si no tomamos en serio los avisos que hay en la palabra de Dios, es como cuando usted va manejando. Se va manejando en el freeway y usted ve los avisos que hay, ¿verdad? Este viernes nosotros fuimos a llevar a nuestra hija a Oakland City, a la universidad, y llegando a Martinsville para allá, están trabajando, ¿verdad, hermano? Pues, trabajando en la carretera y hay un montón de avisos y yo ya casi me salí por ir moviendo, viendo por otro lado. Me iba a meter han dividido una parte de la carretera porque están reparando y yo me iba a meter en el sentido contrario. Pero en el camino no ve avisos. Hay uno que le dice que hay una curva pronunciada y le dice que tiene que tomarla a 25 millas por hora, la curva. Porque si va más rápido se puede salir de la carretera. Pero muchas veces uno no presta atención a los avisos. Les platiqué de un accidente que hubo, de un tráiler que se incendió. Y entonces ustedes lo vieron por la televisión, creo, y había mucha nieve ese día. Y entonces había gente que estaba viendo en la otra al lado de la carretera y le gritaban a la gente que iba, le gritaban que adelante había un gran accidente, que se había incendiado un tráiler y que los carros que iban se iban estrellando, y había gente que gritaba, que avisaba a los conductores que iban, pero aquellos iban viendo y el montón de carros dándose unos con otros y trailers volcándose. ¡Qué terrible! Por no prestar atención a los avisos. Y la palabra de Dios a nosotros nos avisa, y nos avisa, y nos avisa, y nos avisa. Y si nosotros los ignoramos más adelante, el golpe es lo que viene. Por ignorar los avisos de la palabra de Dios. Y aquí no es que vamos a ir a parar al hospital, no, aquí es peligroso. Porque dice es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Para terminar, la moraleja es que los pequeños descuidos pueden traer la ruina del alma. Ahí quería llegar. Me tardé 63 minutos para decir eso. Pero ahí quería llegar, ahí quería aterrizar yo, en que los pequeños descuidos pueden traer ruina al alma. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia, hermanos, pongámosle más diligencia a esto. Echémosle ganas a esto, porque el Señor viene pronto. Amén, amén. Atendamos las cosas que hemos oído, la palabra de Dios que hemos oído. Aleluya. Atendámosla. Seamos diligentes. Amén. No vaya a ser que nos deslicemos. Amén, hermanos. Amén. Porque dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? No hay manera. Así que, sencillo, ¿verdad? Sencillo lo que queríamos llegar al final.
Un pequeño descuido. Así, un pequeño descuido puede traer la ruina al alma. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y las cosas que hemos oído es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. No sea que nos deslicemos. Nos ponemos de pie. Oramos al Señor y pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude en ser diligentes, que nos ayude a no deslizarnos, a no apartarnos, que esos momentos cuando viene la apatía, que en esos momentos cuando no nos dan ganas de orar, de congregarnos, que en esos momentos el Espíritu de Dios nos anime, nos impulse, para que no descuidemos, hermanos, nuestras vidas espirituales. Oramos.